Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un vídeo más, cada vez más cerca de esas fechas navideñas, para seguir avanzando en la construcción de pequeñas cosas relacionadas con las incubadoras y la incubación. Tengo por aquí la mesa de montaje prácticamente hecha un caos porque estamos haciendo reformas aquí en casa y bueno, tiene uno cosas de un sitio, de otro, para aquí, para allá, pero también tengo preparado todo lo necesario para seguir avanzando en el tema del generador de niebla que vamos a utilizar para el tema de la humedad relativa. Y no creáis que no pienso de vez en cuando a lo mejor estoy haciendo cualquier cosa, pues la cabeza es la que va dándole vueltas al tema. Y hoy quiero contarte un nuevo giro que vamos a darle a lo del tema del creador de niebla artificial a la hora de dejarlo montado para acoplarlo a una futura incubadora casera. Os voy a contar, ya tengo preparadas aquí en la mesa de trabajo las cosas. Vamos a hacerlo diferente a como en un principio creíamos, por una sencilla razón, porque recordando, pues nosotros todos los vídeos que vamos recibiendo los guardamos en unos discos duros que tenemos, porque ese material no queremos eliminarlo porque muchas veces nos puede volver a servir cuando hablamos de algo en concreto. Y estuve mirando a unos compañeros que nos mandaban cosas parecidas y se me ha ocurrido la idea de que lo he visto en otros compañeros, en otros vídeos, y creo que le podemos sacar partido a este generador de niebla, que lo tengo por aquí, que ya lo habéis visto. Creo que le podemos sacar partido poniéndolo de otra forma. Nuestra intención era ponerlo con el recipiente de agua dentro de lo que era la incubadora, pero pensando, ya visteis que salpicaba un poquito, porque hicimos esta semana un directo, no me pude aguantar, digo, lo estoy probando, pues lo quiero compartir para que veáis cómo va. Pues viendo que salpicaba un poquito, además unos compañeros en redes sociales y a pie de vídeo nos decían precisamente eso, que salpicaba, yo pensé en ponerlo en un tupper más alargado y hacerle unos agujeritos para que a lo mejor debajo de la bandeja de huevos ahí pues se produjera la evaporación o la creación de niebla. Pero después pensé, digo, hay compañeros que lo ponían en un tupper fuera de la incubadora y mediante unos tubos, sellados evidentemente con silicona, mediante un tubo o varios tubos, pues fuera en el exterior lo conectaban a la incubadora en los puntos por los cuales querían que entrara la niebla. Y me ha parecido muy buena idea y creo que vamos a hacer el dispositivo de esa manera. ¿Por qué? Porque así lo podemos quitar y poner fácilmente, no ocupará ningún sitio dentro de la incubadora, mermando la capacidad de la que hagamos, y por supuesto podemos dejarlo montado ahí en ese tupper pequeño con su goma y después poderlo utilizar para otras incubadoras, incluso a lo mejor de un mayor tamaño. He estado mirando por ahí y mirando en la cocina, ya mi mujer cuando vea el vídeo pues se dará cuenta que lo hemos cogido, pues hemos visto este recipiente que es bastante alto. ¿Para qué? Para aquí en la parte de arriba hacerle un orificio, ponerle la goma, ¿vale? Y así pues el agua, que haya una evaporación y salga por el conducto hacia el interior de la incubadora y siempre estará fuera. Como este vaporizador, o cada vez que hablo de él le pongo un nombre diferente, no sabemos el agua que consume, no sabemos cuando lo llenemos cuánto va a durar este cacharro con agua, pues la mejor forma de averiguarlo es probarlo, y cuando ya veamos cómo va bajando el agua cada cuánto tiempo, pues eso ya nos dará un margen de conocer mucho más el dispositivo y así saber cuándo lo tenemos que llenar. Siempre evidentemente sin llegar a la zona donde hagamos el agujero y por donde tiene que salir ese vapor o esa niebla. Ya después mirando
para no tener que comprar más componentes y demás, pues ya después mirando he encontrado esta goma, que no es otra cosa que una goma de la entrada de agua de la lavadora. La cortaré por los extremos y dejaremos un solo conducto, pero podemos coger este recipiente y en vez de hacerle un solo agujero, en otro caso, otra aplicación, podríamos hacerle dos, poner un conducto a cada lado y después en la incubadora que le entre por los dos sitios que hemos escogido, para que así la humedad sea más homogénea, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no podemos poner el tubo cerca de la sonda porque le pegaría el cañonazo de vaporcillo y rápidamente marcaría y sería erróneo porque después queda mucha parte de la incubadora que a lo mejor no llega igual. Por eso tenemos que buscar a la hora de ponerlo en la incubadora que las entradas de ese vaporcillo, de esa humedad, esté bien nivelada para que llegue al mismo tiempo en toda la bandeja de huevos o las bandejas de huevos si queremos poner más de una. Así que vamos a comenzar ya, vamos a construir este pequeño cacharro o este pequeño habitáculo nuevo que le vamos a buscar a ese dispositivo y ya vamos a ver cómo queda sobre la marcha. ¿Que lo hacemos y no nos gusta? Volvemos hacia atrás y volvemos a probarlo como teníamos pensado en un principio. Pero yo creo que sí, que puede valer, que puede funcionar. Bueno, pues ya en la mesa de trabajo, aquí tenemos el tupper. Vosotros no lo habéis visto, pero tenía pensado hacerle el agujero por aquí, como hemos dicho, con un soldador de estaño que tenía por aquí preparado, pero resulta que está quemado, que no funciona. Entonces, por eso aparece aquí en primer plano este mechero, este encendedor. Buscaré por aquí un tornillo para calentarlo y a través de esto mismo que he cogido, pues lo calentaremos e iremos abriendo hasta conseguir el diámetro del tubo que vamos a utilizar. Poquito a poco vamos calentando la punta. Es para que lo veáis simplemente, no voy a mostrarlo todo, ya tengo ahí un orificio abierto y vamos agrandando poquito a poco. Ahora cortaré el trozo de la goma para no pasarnos en el diámetro, porque mientras más justo pase, pues después lo sellaremos con menos silicona en caliente. Así que poquito a poco para no pasarnos. Ahora cortaré la goma para que la veáis y vemos más o menos la medida que tenemos que hacer. ¿Veis? Poquito a poco, con mucha paciencia, vamos agrandando, ¿veis? El círculo. Ahí está enfocado bien. Vamos a cortarlo ya y así vemos, se está moviendo todo, pero bueno, y así vemos el diámetro que tenemos que ponerle. Ahí está, ya veis, el diámetro que tenemos que ponerle al recipiente. Todavía nos queda, como podéis comprobar, pero no mucho, poquito a poco. Lo hago fuera de cámara y ahora vemos cómo queda. Ya hemos conseguido atravesar este recipiente de plástico y como veis, justito, porque así nos será más fácil ahora sellarlo con la silicona en caliente, ¿vale? Por dentro y por fuera le daremos un repasito, pondremos la pistola a calentar y ya tendremos otro paso más para lo que estamos buscando. Ahora aquí le haré una pequeña muesca también para que pueda pasar el cable de la corriente, veréis. Voy a cogerlo y lo pongo para que lo veáis mejor. Sumergimos el dispositivo, pero ahora le haremos una mueca aquí en esta parte para que el cable quede incrustado y así cuando le pongamos la tapa quede cerrado y ya no salpique absolutamente nada al exterior. Y por el conducto o varios, si le quieres poner varios, pues ya circulará ese vapor al interior de la incubadora, ¿vale? Lo hago, sello esto con la pistola, la pondré ahora para que se caliente, eso tarda poco y vamos viendo cómo queda y por supuesto lo probaremos porque la intención es de probarlo para ver si estamos conformes
con lo que hemos planeado, que muchas veces las cosas se planean de una forma y la realidad nos lleva a otra diferente. Vamos a ver. Ahora sí, yo creo que se ve mejor, ¿veis? Hemos hecho aquí una quemadurita para que el cable pase y quede la tapa cerrada. Lo voy a quitar. Ahí se ve mejor, ¿veis? Así el cable pues queda anclado ahí y ya pasa mejor. Si queréis ponerle aquí un pegotito de silicona, pues mucho mejor y queda afianzado. Si de todas maneras lo vais a dejar fijo. Yo le voy a pasar ahora la silicona a la parte de la goma, le echaremos agua y veremos a ver si funciona como creemos. Ya lo hemos sellado con silicona. Un ratito, prácticamente el tiempo de esperar a que se caliente para aplicarla. La dejamos aquí así colocado, así como quedará. Y bueno, voy a ir en un momento ahora por agua, por un recipiente con agua. Lo llenaremos, le pondremos la tapa y lo enchufaremos y ya veremos lo que pasa. Contaros las novedades que he metido fuera de cámara. Primero que nada he cortado el tubo porque es un tubo muy rígido y se cargaba fácilmente la unión con silicona, porque el recipiente es de plástico fino y el tubo, al ser tan rígido y tan largo, pues se enroscaba y evidentemente tiraba de ahí. La tapa, pues le he puesto la mano encima porque se escapaba un poquillo de vaporcillo, pero muy poco, y entonces lo que he hecho es que he cogido un recipiente más grande, no le voy a sellar la apertura, supongamos que esto es la entrada-salida de aire de la incubadora, que es muchísimo, pero bueno, lo que nos interesa es hacer el experimento, y dentro de este recipiente más grande vamos a meter este termohigrómetro, este medidor de temperatura y humedad. Esto es lo que ahora mismo tenemos aquí, en esta habitación donde estoy haciendo pues todo esto, ¿no? 54% de humedad y casi 15 grados de temperatura. Pero lo que nos interesa es esto, la humedad relativa. Entonces voy a meter ese termohigrómetro dentro, vamos a conectar este generador de niebla, que funciona porque ya veis que tiene condensación en la tapa. Además ya lo habíamos visto en el directo cómo funcionaba y el aspecto que tenía funcionando. Voy a meter dentro el termohigrómetro y vamos a ponernos a grabar y vamos a ver cuál es el resultado. Sí te voy a decir ya que yo me esperaba que se viera salir por aquí ese vaporcillo como humo y demás y que fuera una cosa visualmente bonita, ¿no? Pero que no se ve nada. Prácticamente no se ve nada, pero a la fuerza tiene que pasar la humedad a través de este tubo cuando esto está cerrado. No hay más. Y lo que no nos va a engañar va a ser ver subir supuestamente la humedad relativa con este marcador. Lo ponemos y lo vemos. Ya tenemos preparada la caja. Vamos a conectar el dispositivo. Ya lo tenemos conectado y vamos a meterlo dentro del medidor de temperatura y humedad para ver qué nos va marcando. La tapa, pues, como sabéis, no está hermética para nada. Estoy mirando, se ve bastante bien. Y vamos a ver si empieza a subir esa humedad, teniendo en cuenta, claro, de que no está hermética. Aunque voy a coger un trapo quizás y se lo voy a echar por encima, o un plástico, para que aísle un poquito más, porque también es cierto de que por esa apertura, al meter el tubo, se va a escapar bastante, ¿no? Lo voy a cubrir con un plástico un poquito, para que no pierda tanta, aunque claro, esto tampoco es una cosa que vaya a ponerlo
completamente cerrado, ¿no? También me interesa que vaya subiendo poco a poco para que así cuando le pongamos el controlador no haya cambios bruscos y se nos dispare la humedad mucho más cuando corte en lo que le programemos. Pero de todas maneras vamos a ver, no adelantemos nada. Ahí tenéis 58. Quiero deciros que también un detalle, no sé si os habréis dado cuenta, voy a coger la silla, la voy a arrimar. Un detalle que quiero que tengáis en cuenta, no sé si lo habéis visto, que de partida estábamos en el 54-55% de humedad relativa. Sí es verdad que tenemos una temperatura en torno a los 15 grados, ¿vale? Pero cuando suba, evidentemente, cuando suba la temperatura bajará la humedad relativa, pero después, rápidamente, con cualquier recipiente, vamos a tener una humedad relativa bastante buena. Por eso digo que aquí, por lo menos en nuestra zona, no tenemos problemas para conseguir una buena humedad relativa. Por ello, digamos que no tengo muchísima experiencia con esto de humidificadores, controladores de humedad relativa, porque la verdad lo cierto es que no lo hemos necesitado. En esta caja pues podemos decir que se nos escapa humedad relativa porque ya habéis visto el grosor de la goma y entonces pues todo eso y además en la parte de arriba, en la tapa, hace que perdamos mucha humedad, aunque le he puesto este plastiquito aquí como veis, pero claro, no lo va a dejar hermético ni mucho menos. Pero como contrapunto, pues estáis viendo que tenemos que está marcando ahora dentro de la caja 16 grados y alguna décima, ¿no? Entonces está claro que cuando suba la temperatura a 37, 38, la humedad va a bajar, pero mira, de momento está subiendo del 54-55% que tenía cuando lo hemos metido en la caja, pues ya va por el 64%, hemos subido un 10%. Y aún así, por comentar mientras estamos viendo ahí la imagen quieta, ¿no? Aún así también es cierto que el recipiente que he cogido, que es un recipiente que era de ensaladilla, pues no tiene un grosor importante, que no lo ha sellado, digamos, bastante bien, y aún así todo, pues está subiendo, ¿no? Y tiene alguna pérdida, como digo, el cacharro este, el vaporizador, en ese recipiente que lo hemos metido. Aún así se puede optimizar mucho más. Yo, si tuviera que buscar un tubo, buscaría un tubo más flexible, que no fuera tan rígido y quizás un poquito más gordo, con un diámetro mayor, ¿no? Para que entrara, aún si cabe todavía, más humedad relativa, ¿no? Voy a mover un poquito más, aunque no se vea ahí en primer plano, le he dado a la cámara. Ahí está. Porque estaba el tupper con el humidificador, estaba como un poquito inclinado y no me gustaba la inclinación que tenían. Porque la goma dentro pues estaba tocando el agua y no le llegaba ese vapor que es lo que me interesa que circule por el tubo, ¿no? Ahora creo que está bien. ¿Sabéis lo que pasa? Que estoy mirando también dentro del interior del humidificador este y como está ya todo empañado, ¿vale? Como está todo empañado, pues tampoco es que se vea mucho en el interior, ¿no? Pero sigue subiendo, va ya por el 67%, va subiendo poquito a poco y ya veis, ¿no? Yo creo que si lo pusiéramos todo en condiciones, más cerradito y el recipiente con un tubo un poquito más ancho y en fin, todos esos pequeños detalles yo creo que podría valer perfectamente. Lo tendríamos fuera de la incubadora, no nos ocuparía, no perderíamos espacio en el interior y ya digo, si pusiéramos un par de tubos, le pusiéramos ahí una conexión para sacar, aunque tengamos una toma que salga del tupper, pues que después se divida en dos y podemos poner uno a cada lado de la incubadora para que el reparto sea
mejor. Y no le pega un cañonazo tan fuerte, tan directo a lo que es la sonda del controlador de humedad y no tendríamos subidas rápidas y bajadas. Las bajadas serían más lentas, pero por lo menos que las subidas no fueran tan rápidas que a lo mejor cortara al 55 o 60% y después nos subiera un porcentaje mayor fuera de control. Ya estáis viendo que ya vamos por el 70 y está subiendo muy poquito a poco. ¿Lo veis? Estamos ya en el 70 y yo creo que si me apoyara así en la tapa y le metiera un poquito de presión y lo sellara más el plástico, voy a poner la cámara que se me va un poquito para el lado, ahí está. Yo creo que si presionara el plástico un poquito más para que quedara más hermético y no perdiera tanto, incluso subiría todavía un poquito más del 70%, ¿vale? La ventaja supuestamente es que aunque no suba tan rápido, tendríamos más controlado, se facilitaría el trabajo del controlador de humedad. Vamos ya por el 71, pero en fin, yo creo que vamos a ir parando porque tampoco se trata de hacer un vídeo demasiado largo, simplemente es por compartir con vosotros esto y poco más. Un plano general, si esto no es casero, pues que venga alguien y nos lo diga. Sigue en 71, ¿veis? El plástico está puesto así, pero evidentemente no tapa bien toda esta apertura de la goma. Por el otro lado también. Es que tenemos mucho que perder por ahí. Y veis, ya por el interior, pues no se ve prácticamente nada. Quitarle esto para que el tubo, ahora veis, ahora el tubo no está sumergido, así se mete y tampoco se aprovecha este vapor que tiene de la mitad para arriba donde no tiene agua. Y le he puesto esto que pesa para que así quede un poquito más cerrado. ¿Veis? Es lo que os digo, un recipiente de ensaladilla. Pues así todo, fijaros, ya está en el 72%. Si mejoramos toda esta chapuza que hemos hecho aquí, pues evidentemente mejoraremos más si cabe la humedad relativa en el interior. Bueno, pues ya habéis visto todo el tinglado que hemos tenido que montar para hacer el experimento, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Visto todo esto, me gustaría que saquemos entre todos conclusiones. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Lo utilizaríais? ¿Os puede valer para lo que podáis hacer en un futuro los que tenéis problemas para subir la humedad? Yo creo que todos estos experimentos siempre hay que sacar evidentemente la parte positiva. Te das cuenta de muchas cosas, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que el tubo era muy rígido, el recipiente a lo mejor muy endeble. Tenemos que calcular el consumo de agua que tiene este dispositivo. Evidentemente no va a estar siempre encendido porque el controlador de humedad, pues, para eso estará. Y después, pues que yo pensaba que se iba a ver el chorro de vaporcillo saliendo por el tubo. Está claro que sale, no se aprecia a la vista, pero que el medidor evidentemente no engaña y el vídeo se ha hecho un poquito más largo porque lo he querido dejar ahí para que viéramos poco a poco cómo iba subiendo. Y después de ver el comportamiento y la verdad la chapuza que he hecho, si lo hacemos mejor, pues esa humedad relativa yo creo que tiene bastante margen todavía para seguir subiendo. Evidentemente algo se perdería, como digo, al subir la temperatura, porque estamos hablando de que aquí no recuerdo cuánto ha marcado, pero en torno a 19 grados creo, y tenemos que subirla hasta 38 máximo. Entonces, al subir la temperatura nos bajará la humedad relativa. Pero yo creo que podemos llegar a un buen equilibrio y que le facilitaríamos la cosa al controlador de humedad. También, al poner un tubo más de un diámetro mayor y ponerlo todo mejor, yo creo que sí, que podría mejorar. ¿Que resistiría este aparato al uso continuo? No lo sé. Por eso, si por ahí algunos habéis utilizado este dispositivo
y tenéis más experiencia y queréis dejarlo en los comentarios, pues sumará. Ya digo que yo cuando compro algún aparato, sea de lo que sea, no solo de incubadoras e incubación, me gusta curiosear y mirar qué tal difícil es encontrar repuestos, ¿no? Y de hecho, pues esos discos cerámicos que son al fin y al cabo los que calientan el agua y demás, no son difíciles de encontrar y por ahí tenemos una parte, una garantía asegurada. También, evidentemente, teniendo en cuenta que hay compañeros que viven en zonas donde es difícil encontrar, nosotros aquí por eso somos afortunados, es difícil encontrar material o el dinero, pues es prohibitivo para conseguir este tipo de artilugios, ¿no? Pero evidentemente no podemos dejarlo atrás y tenemos que contar que esto existe y se puede utilizar, ¿no? Pues nada, espero que este vídeo te haya resultado interesante. Seguiremos experimentando de momento en este tema y poquito a poco pues seguiremos buscando más experimentos, más informaciones, más incubadoras, más incubaciones y todo lo relacionado con este mundillo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias a todos, buen fin de semana.